Muy bien, llegamos al final de esta serie de reflexiones sobre la Navidad, sobre el nacimiento de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y definitivamente nosotros los seres humanos nos encantan esas buenas noticias que representó y representa Él aquí en esta tierra, en este mundo, ese evangelio, ese consuelo, ese amor, esa fortaleza, esa fe que vino a darnos, esa salvación eterna, y cómo por medio de Él, de su palabra, de su amor y de su entrega, nosotros tenemos cada día nuevas fuerzas, un propósito más claro para vivir. Pero como seres humanos nos encanta muchas veces solo las buenas noticias, solo el evangelio, pero también Jesucristo fue claro cuando dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, hay un compromiso, hay un sacrificio que muchas veces no queremos asumir, solamente queremos tener derechos, pero no deberes con Cristo. Queremos tener derecho a los cielos, queremos tener derecho a su bendición, a su amor, a su abundancia, a su prosperidad, a su intervención divina cada vez que la necesitamos, pero no queremos tener compromiso con Él, no queremos tener deberes con Él, solo derechos, solo derechos, solo derechos. Bueno, y de eso no se trata la Navidad, de eso no se trata su nacimiento, no se trata de eso. Bueno, gracias por acompañarnos otra semana más a esta serie de reflexiones, a compartir la palabra de Dios, su mensaje, su amor, en nombre de mi persona, Carlos León, y por supuesto, lo más importante es su iglesia, la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela. Estamos felices de que nos acompañes cada semana para, precisamente llenarnos de la palabra de Dios. Recuerda que es un espacio para agregarte valor. Si consideras que te agregamos valor, ayúdanos a agregarle valor a otros compartiendo el mensaje. El bien que se comparte se amplifica. Para ti sería más sencillo, solo suscribiéndote, dando un like y compartiendo. Cuando Cristo nació, ciertamente Él no nació en una condición, sus padres tenían recursos. No es que eran pobres, pero nació en una condición de sencillez, de humildad, en un establo, porque no había hospedaje, no había posada por el censo que se estaba realizando en Belén. Entonces, ya de por sí la entrada del Rey Eterno, el gran Yo Soy, vino con toda incomodidad en un pesebre. Así nació Jesucristo. Pero no solamente eso, ya de una vez apenas nació tuvo que emigrar. Para los que han emigrado, para mucha gente que sabe lo que es emigrar o tener un familiar que ha emigrado, que ya nosotros como venezolanos sabemos lo que es eso, antes no lo sabíamos pero ahora sí, nos damos cuenta de lo duro que es emigrar. Jesucristo tuvo que emigrar para cuidar su vida por el infanticidio, por la criminalidad del rey Herodes, que mandó a matar a todos los niños en Belén y a su alrededor de 2 años para abajo, para evitar que ese rey que ya había nacido y que los reyes le habían anunciado, entonces para que creciera y tomara el poder, pensando que era un rey terrenal, y no un rey eterno. Entonces él tuvo que huir, sus padres tuvieron que huir y llevar a ser niño y vivir fuera de su tierra, fuera de su parentela, fuera de sus costumbres en Egipto. Algunos historiadores, algunos eruditos, algunas personas dicen que por aproximadamente 7 años. No se sabe el tiempo exacto, pero un aproximado por 7 años. Y ya cuando muere este malvado, infame rey, ellos regresan y van directo a Nazaret. Pero así fue su vida. Nosotros queremos la parte bonita, los milagros, y pensamos que nada más por allá, cuando a los 33 años fue crucificado, fue que él sufrió, ¿no? Él vivió una vida, nada más encarnarse siendo Dios eterno y venir aquí a la tierra ya era lo suficientemente duro y humillante, como dice Filipenses capítulo 2. Ya eso era muy difícil, muy desafiante para el Dios eterno. Y adicionalmente luchar contra el pecado, adicionalmente luchar contra su propia humanidad, porque era 100% hombre, para no pecar. Y por supuesto luchar con la gente alrededor y que no entendían, que les explicaba, y con los egos y la carne de las personas a su alrededor. Entonces toda esa lucha lo acompañó siempre a Jesús. Cuando él principia su ministerio con sufrimiento, con dolor, con hambre, porque él es bautizado por Juan, Dios lo unge y él comienza su ministerio, se va al desierto a prepararse, mejor dicho, para su ministerio, pero ahí lo comienza en oración, 40 días.
en oración, en un lugar súper incómodo, no un hotel, un Hilton, con tremenda cama para dormir en el desierto, con una piscinita, con servicio a la habitación, no, a dormir sobre piedra, en temperaturas altísimas en el día y bajísimas en la noche por 40 días, y sin nada que comer, con hambre. Y adicionalmente, cuando más estaba débil, entonces no solamente luchar con condiciones extremas físicas, mentales, sino también emocionales, sino también espirituales, porque viene Satanás a tentarlo, y tentarlo de las tres formas en las que los seres humanos somos más débiles, y Jesucristo, siendo 100% hombre, también podía sucumbir a alguna de las tres, pero era 100% Dios, así que no sucumbió, no cayó en pecado. Lo tentó Satanás a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Allí ya nuestro maestro estaba siendo llevado al extremo, comenzando su ministerio. Así fue su vida. Entonces hablamos de Navidad y nos gustan los regalos, nos gusta el compartir, la familia, el comer, la alegría, pero la Navidad también es compromiso, entrega, sacrificio. Y lo vemos nuevamente. Él está diciendo a sus discípulos en Getsemaní, su alma estaba triste hasta la muerte, que lo acompañen a velar y a orar, que lo acompañen a orar. Y ellos también, por la tristeza, señala uno de los evangelistas, se quedaron dormidos. Pero imagínate lo triste que estaba Jesús, lo angustiado que estaba Jesús, que sufrió este fenómeno rarísimo, hemohidrosis, que su sudor eran como gotas de sangre. Así estaba estresado, un estrés muy crónico. Estaba sufriendo nuestro maestro antes de morir y necesitaba consuelo. Ahí vemos un Jesús nuevamente sacrificado, sufriendo por ti y por mí. ¿Y qué escogieron los discípulos? Dormir, no orar. Llega el momento de ser entregado y todos desaparecieron. Pedro, que había dicho que iba a morir por él, lo negó enseguida. Ninguno estuvo con él allí. Entonces queremos el pan multiplicado, los peces multiplicados, que me sanen a la suegra, como el caso de Pedro, caminar sobre el agua. Queremos sus palabras que generan consuelo, porque de verdad que hablaba y generaba consuelo, transformación. Queremos los milagros en nuestras vidas, pero a la hora de dar y de entregarnos a Él, nos cuesta, le costó a los discípulos. Allí en Pilato no lo quería crucificar, y bueno, él por costumbre en las fiestas liberaba a un preso y dice, mira, lo quiero liberar. Y estaba Barrabás también, un sedicioso, una persona que quería salir de los romanos, y era un asesino, y quería salir de los romanos, quería libertades políticas para su país, porque los judíos tenían libertades económicas, tenían libertades religiosas, pero no tenían y ciertas libertades sociales, pero no tenían libertades políticas. Y este hombre, luchaba por eso, por lo terrenal. Nuestro Jesús, distinto a Barrabás, luchaba por lo eterno, por lo celestial, por lo que permanece para siempre. Su reino no era de este mundo. No venía a restaurar un reino político, terrenal y temporal en Israel. Entonces, cuando estaban estos dos frente a la multitud en vez de escoger que liberaran a Jesús, a los cuales ellos sabían que había hecho milagros, que había hecho una cantidad de cosas por la sociedad israelí en aquel momento, ellos escogieron a Barrabás. Y sí, la mayoría sigue prefiriendo hasta el día de hoy lo temporal, sigue prefiriendo a Barrabás. Los invitas para la iglesia el día domingo, ponen un montón de excusas. Los invitas a una parrilla y a tomar y eso, ahí sí van a estar, rapidito, ahí no hay ninguna excusa, y más si es gratis. O sea, ahí van a estar, pero para la iglesia, para recibir palabras de vida eterna, no tienen tiempo. Siguen escogiendo a Barrabás, siguen escogiendo lo temporal, no quieren lo eterno, no quieren a Jesús. Entonces, crucificaron, sacrificaron al maestro. Los discípulos no estaban allí, estaban llenos de miedo, estaban escondidos. Apenas el apóstol Juan estuvo a los pies de la cruz con María, entonces la mamá del Señor. Ahora, en Hechos ya Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. En Hechos capítulo 2 vemos que los apóstoles reciben
el poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar del Señor y empiezan a hacer milagros. En Hechos capítulo 3 hacen un milagro muy notorio en el templo, y el Sanedrín, que había acusado a Jesús y que lo había condenado, aunque no podían ejecutar esa condena porque no tenían ese poder, sino solo el gobernante romano, increparon, llamaron a Pedro y Juan, lo persiguieron, los amenazaron, y ellos salieron de allí asustados, pero ya había una diferencia en ambos, en Pedro y en Juan. Ya no tenían el miedo del principio porque habían recibido ese poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no abandonaron a Jesús. Entonces ya escogieron sufrir por Jesús a pesar de que tenían miedo. ¿Y por qué? Porque, insisto, tenían el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú te bautizas, como dice Hechos 2:38, para el perdón de tus pecados, vas a tener el mismo poder del Espíritu Santo de Dios y vas a poder escoger más fácilmente, no solamente la parte bonita, bondadosa, buena, hermosa, el consuelo, la compasión, los milagros, sino vas a poder tener compromiso con Jesús y vas a poder echar para adelante con ese compromiso. Pero si no asumes el bautismo como es, obedeciendo el Evangelio a través del bautismo, y no recibes ese Espíritu Santo, no vas a poder tener esa fuerza que luego sí tuvieron los apóstoles, que antes huyeron y ahora estaban enfrentando a un Sanedrín diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, y que ellos no podían dejar de hablar de Jesús y que ellos tenían que obedecer a Dios antes que a estos hombres. Entonces así se enfrentaron. ¿Y por qué se enfrentaron? Porque estaban llenos del Espíritu de Dios, y eso lo cambió todo. Esa es la Navidad que Dios quiere que tú vivas, ese nacimiento de Jesús ahora en tu vida, ahora dentro de ti, por medio del Espíritu Santo, que te va a permitir no solamente tomar toda esa parte bonita, los regalos, la alegría, sino también cuando venga la parte difícil poderla enfrentar y no huir o no escoger a Barrabás como lo hicieron muchos. Y para ello es necesario ese Espíritu de Dios en tu vida. Entonces, de esto se trata verdaderamente la Navidad. Que Dios te bendiga, y recuerda que Él no quiere solamente tu trascendencia, que es lo más importante, también requiere y espera tu transformación mientras que llegas a esa trascendencia, a esa vida eterna. Toma toda esta información y sé transformado en el nombre de Jesús. Te amo en Cristo.